Buenas tardes para todas y para todos. La Facultad Nacional de Salud Pública les da la bienvenida al lanzamiento del libro Educación en el campo de la salud pública, una mirada pedagógica. Un texto de la editorial Universidad de Antioquia escrito por el profesor Fernando Peñaranda Correa, que propone que para fortalecer el ejercicio ético y crítico de la educación en el campo de la salud pública se requiere una sólida fundamentación pedagógica. La educación tradicionalmente se ha planteado como un asunto relevante para la salud pública. Sin embargo, un análisis cuidadoso sobre esta en el ámbito colombiano nos muestra una situación diferente, pues esa supuesta relevancia no se refleja en las políticas de salud pública ni en la formación del talento humano en las disciplinas del área de la salud ni en el campo de la investigación. La educación tampoco es relevante para la teoría de la salud pública convencional, pues en esta prima una visión reduccionista que la concibe como un instrumento o estrategia. Les damos un cordial saludo y les pedimos por favor que nos presten toda la atención para empezar con este lanzamiento del libro. En la tarde de hoy nos acompañan el profesor José Pablo Escobar Vasco, decano de la Facultad Nacional de Salud Pública, el profesor Fernando Peñaranda Correa, autor del libro y profesor de la Facultad Nacional de Salud Pública de la Universidad de Antioquia, el profesor Gonzalo Jaramillo Delgado, profesor titular de la Facultad de Odontología, también de la Universidad de Antioquia, y el profesor Edwin Rolando González Marulanda, docente de la Facultad Nacional de Salud Pública. En este momento queremos invitar al profesor José Pablo Escobar Vasco, decano de nuestra facultad, que se dirigirá con ustedes en la tarde de hoy. Adelante, decano. Profe, no lo escuchamos. Un saludo especial para los profesores Fernando Peñaranda, Gonzalo Jaramillo y Edwin González de la Universidad de Antioquia, y para todas las personas participantes en este evento para la presentación formal del importante libro La educación en el campo de la salud pública, una mirada pedagógica. Este libro busca contribuir al desarrollo de la teoría y la práctica de la educación en el campo de la salud pública y asimismo resaltar su importancia. Esto requiere que los salubristas reconozcamos la educación como un asunto que merece un análisis teórico, político y ético, lo cual implica asumir el reto de incursionar en el campo de la pedagogía y las ciencias sociales. Por eso, este libro recoge una mirada transdisciplinar con énfasis en la reflexión pedagógica. La educación entendida como la práctica social mediante la cual se transmite la cultura y, por lo tanto, los conocimientos, valores y prácticas que configuran la sociedad, se establece como escenario para la reproducción, pero también para la transformación de la sociedad. En este sentido, está mediada por relaciones de poder que responden a intereses del orden político y económico. Por lo tanto, la educación en el campo de la salud pública también está cruzada por fuerzas e intereses que la condicionan. El libro es una comprensión amplia de la educación necesaria para una responsable desde el punto de vista ético y político. La salud pública y la pedagogía se configuran como campos transdisciplinares dentro de los cuales existen diferentes corrientes teóricas y políticas en tensión. Por lo tanto, a la hora de pensar en la teoría y la práctica, habría que preguntarse por cuál salud, cuál educación y cuál salud pública. El libro aborda los debates teóricos y políticos que configuran la salud pública y su relación con los debates de la pedagogía. Así que una perspectiva responsable hacia la educación en el campo de la salud pública
implica la toma de opciones que afectarán la manera como se entiende y se implementan las prácticas pedagógicas. La transformación de la sociedad hacia una más justa y equitativa también tendrá que ver con la perspectiva de salud pública y de educación que se imponga. El libro está dirigido tanto a profesores, estudiantes e investigadores interesados en la educación en el campo de la salud pública. Pretende contribuir a fortalecer los procesos de formación del talento humano en salud, la investigación en este campo y la práctica pedagógica que se lleva a cabo en los servicios de salud. Un reconocimiento especial al profesor Fernando Peñaranda por este aporte académico y por su liderazgo desde el colectivo de la Educación para la Salud de la Facultad Nacional de Salud Pública y también considero que este libro llega en un momento muy oportuno porque cada vez se hace más necesaria una acción educativa y pedagógica ahora de nuestra situación sanitaria, que sin duda aporta también elementos valiosos para la prevención y mejor atención de la compleja afectación que está dejando la pandemia COVID-19 a nivel local y global. Muchas gracias. Muchas gracias, señor decano. El lanzamiento será compuesto por 3 momentos. El primero, en el que nuestros invitados presentarán el texto seleccionando y discutiendo algunas de sus ideas. El segundo, la intervención del autor y por último tendremos un espacio para resolver todas las inquietudes de quienes nos acompañan en la tarde de hoy. Los invitamos entonces a realizar todas sus preguntas o inquietudes a través de los comentarios del Facebook Live. Iniciaremos en este momento invitando a Gonzalo Jaramillo Delgado, odontólogo de la Universidad de Antioquia, magíster en Desarrollo Educativo y Social, doctor en Filosofía de la Universidad Pontificia Bolivariana y profesor titular de la Facultad de Odontología de la Universidad de Antioquia. Adelante, profesor Gonzalo. Profe, no lo escuchamos. Buenas tardes. Decía que muchas gracias a la Facultad de Salud Pública por la invitación y para entrar en detalles voy a trabajar en estos 20 minutos 3 asuntos esenciales del texto provocador que hoy la universidad nos presenta por parte del profesor Fernando. Lo primero, voy a relatar algunas impresiones subjetivas, aquellas que se suscitan después de una lectura. En segundo lugar, voy a tratar de resaltar algunos asuntos en la producción del texto y finalmente voy a hablar de algunas categorías que se reproducen dentro del texto y que llaman poderosamente su atención. Alrededor del primer aspecto de las impresiones subjetivas, tiene uno que decir que con agrado y con beneplácito uno como lector se encuentra con un texto hilvanado, coherente y juicioso que da cuenta de una aspiración legítima que se presenta en ella, resarcir el papel de la educación en el campo de la salud pública. En segundo lugar, como ya lo ha señalado el señor decano, el texto presenta todo un derrotero ilustrado del acontecer de la educación en el campo de la salud colectiva. En tercer lugar, es importante valorar el aporte invaluable que se hace desde el texto para los procesos formativos de profesores y estudiantes en sus diferentes niveles de formación. Y finalmente, encontrar con agrado que es un insumo importante para el debate y el diálogo con todos aquellos sectores que posibilitan el acontecer de la salud pública en sus diferentes niveles, en el orden investigativo, comunitario y de prestación de servicios. Debo decir, además, que tuve gratamente, por ser participante de la línea de educación para la salud,
cómo en este espacio colectivo se ha ido gestionando una serie de ideas, de categorías, de posicionamientos alrededor de la educación y su relación desde el punto de vista pedagógico con la salud pública, y cómo el profesor logra en ese espacio recoger muchas de esas categorías y hoy presentárnoslas en el texto que estamos en consideración. En segundo lugar, los aspectos a resaltar en la producción del texto podría llamar la atención sobre 5 aspectos esenciales. El primero, encuentra uno que el texto tiene pues todo un derrotero teórico, pero además un derrotero práctico, pero fundamentalmente crítico. Y se hace alrededor del acontecer de la educación para la salud, en conexión estrecha con la salud pública, pero además de la salud pública, con la vertiente de la salud colectiva, asimismo con lo pedagógico y con la educación popular. El segundo aspecto que quisiera resaltar es el título del libro. Educación en el campo de la salud pública, una mirada pedagógica. Este título pretende ser un posicionamiento o presentar mejor un posicionamiento diferenciador de lo que ha sido el trasegar de la educación para la salud en el contexto de la salud pública. Y a fe que pretende hacerlo porque primero el autor pretende distanciarse del modelo biomédico y en segunda instancia de las posturas tradicionales que desde este se reproducen socialmente en beneficio de un estatus específico. Finalmente, porque el título en sus dominios y por el carácter que plantea es un libro que pretende en ese evento diferenciador demostrar el carácter hegemónico que en palabras del autor muestran la conservación de un orden social imperante afín a los intereses de unas clases con el apoyo de una educación tradicional, autoritaria, transmisionista e impositiva. Estos 3 elementos a fe marcan toda una diferencia sustancial con el constructo tradicional que se ha venido dando desde el término de educación para la salud. El tercer aspecto pues tiene que ver con el beneficio que aporta el texto con nuevas formas pedagógicas. Dicho de alguna manera y siguiendo los derroteros propios de las pedagogías populares y de algunos escritos sustanciales, hablaríamos de un equipamiento pedagógico, de una caja de herramientas que posibilita rescatar el saber, no solamente del saber institucional propio de las instituciones educativas y de prestación de servicios, sino el rescate del saber de las comunidades y de allí ofrecer otras alternativas para enfrentar los embates que se dan en los diferentes ámbitos del campo de la salud colectiva. En cuarto lugar, ya lo había mencionado también el decano, en el texto uno encuentra una lectura inter y transdisciplinaria frente a esta situación problemática que se da en la relación educación en el campo de la salud y la manera como este diálogo se construye con otras disciplinas afines que podría uno llamar están en el reducto de las ciencias críticas, como es el aporte de la antropología cultural, de la pedagogía crítica y de la pedagogía en general y de algunos autores propios de la sociología que enriquecen de alguna buena forma el análisis del papel en el campo de la salud pública. Y en quinto lugar, rescatar o resaltar del texto la lectura situacional. En ella uno puede ver no solamente un acercamiento a lo que ha sido el trasegar de la educación en el marco del Sistema General de Seguridad Social en Salud, sino que también permite ver y recrear las oportunidades específicas y a fe que el profe lo logra hacer en relación con los asuntos de crianza, para formar y encontrar en ellos las formas de educar y de posibilitar que se tendrían en un contexto determinado y las posturas que podrían decir se van abriendo campo en lo que hoy llamamos las resistencias sociales. Finalmente, quisiera entonces entrarme en algunos asuntos del orden de las categorías que nos propone el texto. Estas categorías, la primera de ellos que llama poderosamente la atención es la categoría de campos,
una categoría proveniente de la visión sociológica, estructuralista, pero que de alguna u otra manera se ha venido trabajando grandemente desde las corrientes pedagógicas y que el profesor logra intencionar para ofrecerla en la salud pública. Esta categoría de los campos muestra ese juego de fuerzas que se dan a partir también de otras categorías propias en la constitución de un campo, como son la intersección entre campos. Aquí es importante llamar grandemente la relación e intersección que se hace entonces entre el campo pedagógico y el de la salud pública. Asimismo, la categoría de dispersión, que muestra cómo los conceptos fundantes de la salud pública van transmitiéndose a otros campos y se colonizan de alguna manera en esos núcleos de intersección, pero al mismo tiempo de dispersión de conceptos. Igualmente, la categoría proliferación es fecunda en ella, ya que muestra la manera como ciertos elementos propios de lo pedagógico hoy filtran la salud pública y de manera igual de la salud pública hacia lo pedagógico, dando cuenta también a través de ellos de la posibilidad de reconceptualizar ambos campos. De allí también, en relación con ella y siguiendo los parámetros de Bourdieu, se trabaja la categoría de hábitos como cualidades que le permiten a uno conocer y dar cuenta de la pertenencia específica a un campo y de otras tantas categorías que necesariamente se asocian alrededor de estas dos. Hablo, y el texto así lo plantea, de la categoría de la reproducción, de la categoría socialización en juego estrecho con esta teoría de los campos, el asunto de la vida cotidiana, la identidad, la imposición, la libertad y fundamentalmente la historicidad de los hechos que igualmente uno encuentra relatados y narrados a través de estas categorías. Asimismo, las prácticas y los discursos pedagógicos, configurando así de esta manera todo un posible universo simbólico para entender y posibilitar hoy una mejor comprensión de la estrecha relación entre el campo de la salud pública y el campo de lo pedagógico. Hay una categoría denominada por el autor tríada de imposición y legitimación del discurso biomédico. Habla de la arbitrariedad que se ha impuesto con esa manera tradicional de ver el ejercicio de la educación en el ámbito de la salud y de la salud pública, que rompe o que el libro pretende romper bajo la visión medicalizada del proceso de salud y enfermedad, bajo esa figura de la culturalizada de un discurso que se hegemoniza y de unos poderes de simbolización que se amparan en una lógica tradicional del positivismo de las ciencias. Esta categoría llama, a mi juicio, tiene un poderoso llamado dentro del texto. Hay igualmente, en asocio ya en el terreno de lo pedagógico, y como bien lo señalaba igualmente el decano, este es un texto pedagógico y en su proceso de combinación con los asuntos propios de la salud pública y de la salud colectiva, ese allanar esos fundamentos teóricos con los prácticos van haciendo que pausadamente se transforme en un escenario de la salud pública. Esas categorías propias de lo pedagógico provienen de la filosofía de la educación y el texto da cuenta del soporte de varios autores representativos de este campo del saber y empiezan a debatirse dentro de él acepciones tan importantes como el concepto de formación o de building, la categoría de inclusión, que tiene una estrecha relación con este proceso formativo y la conexión que se logra a través de este con Freire para reconocer en él una práctica pedagógica y unas corrientes pedagógicas posibilitadoras del texto. Cuando hablamos de estas corrientes posibilitadoras y vertientes críticas que se dan a través de estos procesos de formación
en aquello llamado por Freire, repito, inconclusión, inacabamiento, dan cuenta de las posibilidades de cómo la vertiente crítica y en ella las posibles visibilizaciones que se hacen de las poblaciones más marginadas y extendidas y sus propios saberes, dan cuenta entonces también de cómo debe dársele cabida y piso a la educación popular para solventar toda esta relación entre los campos de una manera propositiva, desde la figura de una educación que dialoga, desde una educación que problematiza y de una educación que se propone actos de liberación. Finalmente, quisiera llamar dentro del texto las valoraciones ontológicas, epistemológicas y de racionalidad que se dan a lo largo de diferentes categorías, pero de manera específica con la justicia, en una relación estrecha entre sujeto y sociedad. A partir de ella, configurando un objeto que desde un triple marco hipotético se pretende demostrar lo siguiente. Uno, que la justicia social es un eje dinamizador y articulación de las tensiones existentes entre las corrientes de pensamiento en esa intersección entre la educación, la pedagogía y la salud pública. El segundo, que la justicia y la salud intervienen en la configuración de una vida valorada desde las condiciones de vida. Y finalmente, el tercer supuesto, que la educación en el marco de la salud pública, desde esta perspectiva, se ahonda en el terreno de la ética y de lo político en su condición de derecho. Y que esta solo es posible asumirla en este marco de situaciones valorativas y situacionales que nos presenta el texto, ejemplificado de manera muy particular a partir de la educación y la crítica en la crianza. Para concluir entonces, en el marco de este debate que se avisora desde las corrientes críticas y liberales de la salud pública, se podría concluir que las perspectivas que configuran las pedagogías críticas ponen en el texto un acento en la justicia social al situar su propósito general en las transformaciones de las condiciones de dominación y en las formas de ejercicio de poder que producen exclusión y opresión. En segundo lugar, concluir que el encuentro entre las pedagogías críticas y la salud pública se da en un marco de la justicia igualitaria que permite la transformación y la emancipación. Y finalmente, que no es posible llevar a cabo una educación crítica en el campo de la salud pública mientras no se logre simultáneamente una transformación de la teoría y la práctica de la salud pública. Si bien estos últimos apartados son controversiales por los debates que se han suscitado en el marco de las aproximaciones de los últimos tiempos, no deja por ello de ser menos provocador, pues incitan al debate. Eso es el texto que nos ha presentado entonces el profesor Fernando Peñaranda desde la educación en el campo de la salud pública, una mirada pedagógica. Muchas gracias. Muchísimas gracias, profesor Jaramillo. Ahora le daremos paso a Edwin Rolando González Marulanda, médico y cirujano de la Universidad de Antioquia, magíster en epidemiología, magíster en salud pública, con énfasis en gestión y políticas de sistema de salud del Instituto de Medicina Tropical en Bélgica, candidato a doctor en salud pública de la Escuela Nacional de Salud Pública Fiocruz en Brasil y docente del Grupo de Desarrollo Académico, Salud, Desarrollo y Sociedad de la Facultad Nacional de Salud Pública de la Universidad de Antioquia. Adelante, profesor Edwin. Muy buenas tardes para todas y todos. Bueno, quería inicialmente agradecer la invitación para participar de este lanzamiento. Ustedes pensarán que es una frase de cajón cuando uno dice que se siente, pues que es un honor, pero en este caso créanme que es una expresión sincera. Para mí fue una sorpresa cuando en el grupo de desarrollo me propusieron, porque la verdad yo mismo hubiera recomendado a otra persona que tal vez
trabaje de manera más continua esta reflexión, y por eso mismo, pues es para mí todo un honor. Lo otro es que, bueno, celebra uno el lanzamiento de un libro por muchas razones. En la academia, pues nosotros, digamos, tenemos en muy buena estima este tipo de actividades. De alguna manera celebra uno la vigencia de la palabra, la posibilidad de comunicación humana, el debate de las ideas, la producción de un libro también como la posibilidad de expresar un pensamiento propio, de manera pues que no quería dejar pasar eso como una celebración. También me parece muy importante, por lo menos desde la perspectiva personal, cuando yo miro un libro, es saber quién lo escribe. Y les quería contar un poco desde mi perspectiva quién es el profesor Fernando Peñaranda. Obviamente una visión parcial, pero de todas maneras una visión de la que puedo dar fe. Les quiero contar, cuando yo llegué a la universidad como profesor auxiliar, yo creo que en mi caso fue la única vez o de las pocas que se usó la figura que establece el estatuto como profesor tutor. Se supone que el profesor auxiliar es un profesor inexperto y en ese sentido se le acompaña con un profesor tutor, eso lo establece el estatuto, titular o que esté, dijéramos, avanzado en el escalafón asociado. Y en ese momento la jefa del departamento me propuso que fuera el profesor Fernando Peñaranda, y tuve, dijéramos, la gran oportunidad de trabajar con él como mi profesor tutor. Y señalo esto por una razón. Yo acababa de venir del ámbito clínico, obviamente con mucho entusiasmo por el tema de la promoción de la salud, pero no tenía experiencia en la parte docente. Y cuando inicié el curso con el profe Peñaranda, el curso casualmente de promoción de la salud que teníamos en la versión anterior de los programas, yo me llevé muchas sorpresas. Una de ellas es que el profe Peñaranda estaba más interesado en la discusión, en la conversación, en la reflexión con los estudiantes, y muy poco centrado en el tema de las calificaciones. Mientras que yo tenía, dijéramos, un interés muy especial en que esas calificaciones reflejaran lo que a mi modo de ver era el desempeño del estudiante. Entonces, dijéramos, en la perspectiva convencional, si el estudiante no trajo la reflexión o no trajo la reseña, pues en mi forma de pensar, estamos hablando de varios años atrás, pues ese estudiante tenía un 0, ¿cierto? Así me habían formado como médico y ese era, dijéramos, el formato convencional. Mi sorpresa enorme fue cuando el profe de manera tranquila empezaba, ¿no? Démosle otra oportunidad, que presente el texto. Ese texto no está muy bien elaborado. Digámosle al estudiante entonces que lo vuelva a presentar, que lo mejore con lo discutido. ¿Cómo así que con lo discutido? O sea que nosotros mismos le damos los elementos y ellos lo incorporan y después lo calificamos, sí. Sí, porque lo fundamental ahí no es ese producto, sino el proceso que hace el estudiante. Eso con el tema de la evaluación, el tema de la discusión de las categorías propias de la promoción de la salud, en fin, me llevaron a cuestionar de manera importante el tema educativo. Yo creo que le debo reconocer al profe eso, y lo menciono porque para mí quien escribe es una persona coherente, es una persona que cree en esa visión crítica de la educación, y por eso le creo. Y por eso les quería como dejar ese primer mensaje de que es una persona que escribe un libro, pero que ese libro también es expresión de unas convicciones. El otro asunto es que también es una persona que ha tenido una praxis concreta, es decir, no es producto de una revisión bibliográfica o una actualización, un estado del arte, sino siento yo el producto cuando se destila pues toda una experiencia teórica y práctica, y también en el campo docente, cuando ha tenido oportunidad de contrastar su pensamiento con el de otros de manera respetuosa, como siempre lo ha hecho, y le admiro eso.
Entonces también creo que lo respalda una experiencia de una praxis concreta. Cuando yo ingresé a la universidad, el profe estaba terminando su doctorado de evaluación de unos programas educativos en el ámbito de la promoción de la salud, lo que llamábamos en esa época los programas de PIP y específicamente el programa de crecimiento y desarrollo. También me impactó mucho algunos de esos hallazgos, como por ejemplo el hecho de encontrar que a veces no es suficiente con invocar algunos términos que hacen referencia a perspectivas críticas, como por ejemplo diálogo de saberes, como por ejemplo una educación que no es vertical, que es horizontal, como por ejemplo una educación que se aparta del modelo biomédico, porque en el ejercicio etnográfico que realizó el profe encontró que entre lo que se decía en el discurso y lo que se hacía en la práctica, aún con muy buenas intenciones, había un bache. De manera que todos esos elementos, por lo menos en lo personal, me transformaron y esos elementos están allí en ese texto. Aparte de una línea de investigación sobre el tema, donde se han abordado asuntos ya más de corte investigativo, pero también ha tenido interlocución con tomadores de decisión. Y me gustaría resaltar específicamente el apoyo que el profe brindó en la elaboración de los lineamientos metodológicos para el tema de educación para la salud en la ruta de promoción y mantenimiento de la salud. Y recientemente una producción que hizo para la misión de Sabios y específicamente en el tema del foco de ciencias de la vida y de la salud, donde pone nuevamente el tema de la educación en el campo de la salud pública. De manera pues que yo veo ahí en ese texto mucho de su trayectoria reflejada y de mis confrontaciones, dijéramos, intelectuales también allí. Viene, dijéramos, del área de la medicina y de la salud pública, pero con una formación doctoral en ciencias sociales, lo que le permite mirar algunas categorías que no son, dijéramos, usuales que se analicen en los contextos de salud pública, por lo menos en los contextos más convencionales y de más cuño biomédico. Y eso le da pues una capacidad de profundizar y de hacer una lectura crítica de algunas categorías, de manera que el profe, digamos, no traga entero. Y esa es una de las cosas que quisiera también contarles. En el texto el profesor pone varios asuntos patas arriba. Aparte de la crítica al modelo biomédico, cuestiona seriamente el campo de la promoción de la salud, lo cual pues a mí me confronta de manera especial porque, digamos, hay un reconocimiento de que la promoción de la salud también es un campo polisémico y eventualmente uno pudiera entender la promoción de una manera diferente, pero aún así es muy crítico con esa visión, con una visión de la promoción de la salud, con la misma visión de la educación para la salud, que uno podría entender como una visión progresista, y aún así la cuestiona. De manera que uno puede no estar de acuerdo con algunos planteamientos que hace el profe allí, pero en todo caso le queda a uno muy difícil y se ve uno en aprietos para contraargumentar, porque el texto está bien escrito, está bien fundamentado, y está pasado, pues como les decía, por el tamiz de la experiencia docente y de la experiencia práctica, e incluso pues de unas posturas y convicciones éticas y políticas. También quería, inclusive lo conversaba con ellos ahora, cuando yo estaba haciendo la lectura del texto y en algunos puntos me confrontaba, tenía la tentación como de hacer esa discusión, pero también entiendo que no es un debate, es un lanzamiento de un libro, y me parece mucho más importante presentarlo, ¿cierto? Y que sean los lectores finalmente los que se formen su opinión y hagan su debate o eventualmente se pueda programar
en otro momento un debate sobre las ideas del profe Peñaranda allí. Digamos cosas gruesas, empezando por el título del libro. Yo voy a aprovechar para compartir pantalla a propósito de una pregunta que me hacía ahora un colega en el sentido de la carátula. ¿Qué significaba esa carátula? Excúsenme un segundo, por favor. Bueno, lo tenía aquí supuestamente listo para... Ah, sí, aquí está. No sé si en este momento ya se ve la carátula del libro. Ok, gracias. Bueno, como pueden ver, esta es la carátula del libro. El título es Educación en el campo de la salud pública, una mirada pedagógica, y ahorita quiero hacer mención a este llamado de atención aquí. Y tiene esta fotografía, que es una cuchara, como pueden ver ustedes aquí, con un agujero. Y justamente a raíz de este agujero es que se denomina o hace parte de un performance que hizo Gloria Posada y que se llama Oquedad. Estaba revisando sobre esa obra y encontré que Gloria Posada es una artista, antropóloga, artista plástica paisa, que se inscribe en esa lectura del arte como denuncia. Ha hecho varios performances y varias obras desde el año 95 hasta el 2017 en temas de denuncia sobre la situación de la infancia trabajadora, sobre la situación de la comunidad desplazada en Barrio Triste, y hace varias acciones que llama ella acciones urbanas. Y en el 2014 hizo este otro performance